¿Dónde están los reales? El nombre es Luis, sí señor. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. Esa pregunta resonó en cada rincón del país. No importaba cuánto petróleo se hubiera vendido. La gente sentía que el dinero no llegaba a sus bolsillos. 48 años, amigos. 48 años de esta frase lapidaria con la que Luis Herrera Campins ganara las elecciones de 1978. Hace 48 años, Venezuela se pregunta, ¿dónde está el dinero de la producción petrolera? ¿Dónde están los reales? Fue la frase de Luis Herrera Campins. Y luego, cuando tomó posesión el 12 de marzo de 1979, dijo, recibo un país hipotecado. ¿Y por qué abrimos este Infocafé? Antes de saludarles, mencionando esta situación, porque es histórica. El desconocimiento, la ignominia, la sumisión que tenemos políticamente en este país, donde siempre hemos confiado en líderes que parecieran venidos de otro planeta o de otra dimensión, que creemos que una sola persona nos puede resolver la vida. Y así pasamos por Rafael Caldera, así pasamos por Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, y luego vino la desgracia mayor de este país, Hugo Chávez, que ahora estamos sumidos en esta situación de pobreza tan extrema y ahora nos volvemos a equivocar. Porque ahora ni siquiera un líder nacional, ahora estamos confiando en que Donald Trump va a cambiar la realidad de los venezolanos. Hoy, justamente hoy, se cumplen 2 años de aquella trampa que dejó al desnudo al gobierno de Nicolás Maduro, cuando por manejo indudablemente de Jorge Rodríguez de los resultados electorales, en una servilleta se leyeron unas mentiras donde daban como ganador con el 51% o 53%, no recuerdo. Producción puede ayudarme tal vez con ese video, donde daban por ganador a Nicolás Maduro. Cuando en las calles se sentía la euforia de un pueblo que había vencido con el voto y contra todo pronóstico a esa pesarosa o a esa pesadilla de gobierno que heredara Nicolás Maduro de Hugo Chávez Frías. Y que ahora, mis buenos amigos, estamos mucho peor. La pregunta de hoy, para tomarme el primer sorbo de café, perdonen que vengo muy eufórico, pero es que hay muchas cosas por decir. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Este primer sorbito de café se lo dedico a pensar entre ustedes y yo qué se ha hecho con los 13 millones de dólares en ingresos brutos que entre enero de 2026 y hasta esta fecha ha recibido el gobierno interino a cargo de Delcy Rodríguez. Para Donald Trump, Venezuela está bailando en las calles. Para Donald Trump, este dinero se ha invertido en sueldos, en medicina, en salud, en educación. ¿Y es esa nuestra realidad? Usted y yo sabemos que no es así. Pero vamos a evaluar el potencial que tiene nuestro país en esa recaudación total de 13 mil millones de dólares, para corregir la cifra. Yo me hice un trabajito por acá y no voy a ser muy teórico, pero me puse a hacer un ejercicio económico, aunque mi profesión es la ciencia política, y una estimación. Se han podido edificar 236 hospitales regionales equipados, estimando un costo de 55 millones por cada complejo hospitalario de una mediana escala. Se han podido construir 3.714 escuelas o planteles educativos modernos. Y se han podido construir viviendas de interés social, de esas que no se vayan a caer porque están hechas de anime. Se podrían financiar de forma directa la construcción de 216.667 viviendas públicas, estimando que pudieran costar $60.000 cada uno. ¿Se dan cuenta?
cómo ha manejado dinero el gobierno interino y cómo el presidente de la supuesta Asamblea Nacional dice que no hay tiempo para pensar en TCJ, que no hay tiempo para pensar en CNE. Y además de eso, yo quiero concatenar esto que estoy diciendo para ustedes con lo que prometí evaluar, que es un vacío de poder. Pero yo no sé qué tiempo se nos pueda llevar esta grabación y editar para que ustedes lo puedan ver. Pero lo que más preocupa, particularmente lo que más me preocupa a mí en estos 2 años, es el silencio. Hay 3 estadios políticos que es importante manejar. El primero, la posición del gobierno norteamericano. La pregunta implícita en este estadio es: ¿en verdad ustedes creen que Donald Trump y el gobierno norteamericano tienen un real interés en el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano? Mi respuesta: no. Tiene interés en el petróleo de Venezuela, pero no hay interés en mejorar nuestra calidad de vida. El segundo estadio, la negación del gobierno interino al no querer reconocer que están violando la Constitución Nacional y que en consecuencia desde el pasado 4 de julio o el 3 de julio para ser más preciso, ya perdió toda legitimidad que circunstancialmente tenía la presidenta interina designada por el gobierno norteamericano, porque si bien es cierto que las elecciones las perdió Maduro y no era el presidente, menos podían estar en funciones ejecutivas quienes estaban por debajo de él en la cadena de mando. Y hoy día, mis respetadas fuerzas militares del país tienen a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, ¿qué preocupa? El silencio. Y el tercer estadio, para no perder el hilo conductor de este diálogo o de este monólogo que tengo para ustedes, es el silencio. El silencio. 2 años de unas elecciones en las que ningún miembro de la oposición se pronuncia, en las que nadie toma la calle. Hoy María Corina ha convocado a las 10 de la mañana a la calle, pero aquí tenemos otro problema implícito. En las estructuras de los partidos políticos hay seguidores, hay directivos, hay participantes, hay toda una diversidad de roles que se desempeñan. María Corina tiene liderazgo nacional, pero no tiene una estructura de partido que tenga líderes regionales que sean capaces de influenciar sobre la voluntad del pueblo. Y entonces María Corina llama a la calle hoy martes a las 10 de la mañana, cuando quienes votaron por ella son justamente muchos de los que hoy son empleados públicos y que están amenazados. ¿Quién va a salir a la calle? Y aparte de eso, una convocatoria distante donde los líderes regionales no tienen fuerza. María Corina tiene un partido, tiene una marca política con seguidores, con adeptos, de gente que como yo cree que ella ha sido firme y fuerte en su posición antigobierno, pero no tiene una estructura de partido. No hay líderes regionales convincentes, fuertes, de arrastre. No los hay. Y los que hay pertenecen a otros partidos. Por eso no entiendo cómo María Corina hoy no quiere saber de lo que está o lo que va a negociar a partir de este sábado la asamblea del 2015, que ya perdió toda la legitimidad, contra la asamblea fantasma de Jorge Rodríguez. Me tomo un café y seguimos conversando. Bueno, y mientras preparábamos un café, en producción me hacen 2 observaciones. ¿Por qué dije ignominia? Porque ignominia también se entiende como humillación. Y que el hecho de que el gobierno, en el periodo de la mal llamada cuarta y en esta deshonrosa quinta república, estén jugando con la verdad y con el manejo de los recursos, es una humillación. Por eso dije ignominia. Y ciertamente no son 13 millones, son 13.000 millones de dólares que han entrado al gobierno regional por concepto de la compra de petróleo. Y no se ha hecho nada con eso. Entonces, bueno, yo les prometí además hablar
del vacío de poder, eso tengo que dejarlo para otro momento porque se lleva tiempo hablar de esto. Pero lo cierto es que parecemos seguir con la carreta sin jinete. Es decir, llevamos nos vamos desplazando, pero no sabemos en qué rumbo nos estamos moviendo. Porque ya hoy es martes, este sábado se hace una comisión por dos representantes del gobierno ejecutivo, del gobierno legislativo, conformado por Dinora, ¿me ayudan? De Dinora Figuera, gracias a nuestro inmenso equipo de producción, por Dinora Figuera, que es la representante de la Asamblea Nacional del 2015, es decir, de hace 11 años, su periodo ya venció. Y por este mamotreto que maneja hábilmente Jorge Rodríguez. Allí esto no tiene ninguna figura constitucional. Es decir, aquellos que dicen ser tan nacionalistas, tan defensores de la patria, que no quieren la injerencia política, ¿quién está decidiendo quiénes van a gobernar el país? Los norteamericanos. ¿Se llevaron a Maduro porque le estaba haciendo daño a Venezuela? No, Donald Trump se llevó a Maduro porque había participado en una supuesta, ahí no tengo yo elementos probatorios, manejo de droga, pero además de eso por haber manipulado elecciones en Estados Unidos y haberle causado a él la pérdida. Y como Donald Trump no está muy distante de Hugo Chávez, en aquello de la egolatría, en los que no le gusta perder, en que se sienten que son el centro de la atención política del mundo, Donald Trump castigó a Maduro con eso. No crea nadie que se lo llevó porque los venezolanos estábamos sufriendo y pidiendo auxilio. Se lo llevó porque comprobó que le hizo daño a él, no a nosotros. De manera que nosotros, ¿qué vamos a hacer a partir del 1 de agosto? ¿Qué rumbo vamos a tener? ¿Hacia dónde se va nuestro país? ¿Cuándo habrá elecciones? Si ya se venció el periodo transitorio o circunstancial donde la presidenta encargada tenía que manejar ejecutivamente el gobierno. ¿Qué va a pasar con el país? Yo vengo estudiando, no lo hice ahorita, tengo mis notas, he consultado libros y publicaciones de Alambre Carías, he estudiado detenida y profundamente esta situación y no hay salida. No hay salida en cuanto a la Constitución. Los artículos 233, 234, 235 de la Constitución Nacional hablan de la falta absoluta, de las causas de la falta absoluta, de la falta temporal. Y hay mecanismos ya para que el 4 de julio se hubiesen tomado decisiones. De manera que estamos igual o peor en cuanto a liderazgo y conducción política del país. Tenemos una figura que está llevando el Ejecutivo Nacional, que evidentemente, a mi juicio, es una figura que la maneja su hermano, pero que además de eso no goza de ninguna legitimidad. Me despido de ustedes. Gracias por seguirme. Les voy a decir lo siguiente. Yo no pido colaboración a los amigos que están aquí en Venezuela, porque nadie va a financiar a alguien que es incómodo para el gobierno y para la oposición, porque decir la verdad incomoda. De manera que ni en el gobierno me quieren, pero en la oposición tampoco, porque yo no estoy presto a poner mi conocimiento al servicio de una gente que jamás se ganó un liderazgo en la calle y que jamás ha tenido los calzones, para no usar otra palabra, que este servidor tiene de decir las cosas por la calle del medio. Pero para los que están por fuera, abrimos una cuenta de PayPal, está en PayPal.me, /inclinada, Aquí van a aparecer, en el generador de caracteres va a aparecer la dirección, por si ustedes quieren apoyar. Yo no vivo de esto, gracias a Dios, pero tengo que mantener un equipo de producción que no todos van a estar colaborando conmigo. De manera que lo mejor que pudieran hacer para que yo siga hablando pistolada hasta que el gobierno lo permita es colaborarnos a esta dirección que ven en pantalla. Nos vemos en un próximo Infocafé. Sigo debiéndoles el análisis de Bregor Carías sobre el vacío de poder en Venezuela. Muchas gracias por seguirme. Espero verlos pronto de nuevo. Muchas gracias.